Buenos días, buenas tardes. Tardes. Gracias por su presencia en este módulo del Diplomado en Justicia Inclusiva. Vamos a hablar de los derechos políticos de las personas migrantes. Voy a compartir una presentación para comenzar a abordarlo desde los diferentes ángulos que tiene el fenómeno migratorio, porque no nada más vamos a hablar de los derechos políticos, pero empezando por en dónde se encuentra esta problemática, ¿no? En dónde se encuentra desde un punto de vista sociopolítico, ¿no? La idea de la migración, su relación con la ciudadanía, los derechos de ciudadanía, cómo se insertan en la democracia y cómo se ha construido la idea de ciudadanía y la migración, ¿no? La compatibilidad o incompatibilidad, en todo caso, de una y de la otra, ¿no? Para después ver cómo dentro de los pilares, digamos, de las democracias contemporáneas está, por un lado, la participación, que tiene desde luego distintas formas de ser y de ejercerse, o distintas maneras en que de lo que significa la participación, por un lado, y por otro lado, la representación, ¿no? Entonces, con estos dos ángulos nos vamos a quedar. El día de hoy vamos a hablar primero, como decía, de la ciudadanía, la migración como un problema sociopolítico, sociojurídico, las distintas legislaciones, las distintas problemáticas a las que se enfrentan las personas migrantes, que de alguna manera ven limitada su condición de ciudadanía o se enfrentan a límites a la condición de ciudadanía, ¿no? Entonces vamos a abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, primero que nada, la migración, voy a poner en la presentación, la migración como problema, ¿no? Resulta en los últimos tiempos, ¿no? Que el fenómeno migratorio no ha o ha tenido diversos abordajes, digamos, ¿no? No únicamente desde el punto de vista de la sociedad, de la globalización, sino que ha implicado de alguna manera que convivan diferentes formas de hacer y de ser, distintas formas culturales, y que eso ha producido en algunos espacios, en algunos lugares, medidas legislativas y medidas igualmente electorales, ¿no? Es decir, se ha convertido en un problema. Cuando digo un problema sociopolítico, no me refiero a que la migración por sí misma sea un problema, sino que ha suscitado diversas reacciones políticas, y que en buena medida han resultado para algunos actores políticos, para algunos partidos, rentables en términos electorales, de manera tal que hay un choque, ¿no? Hay una diferencia entre la idea de la migración, podemos decir como derecho, la migración causada por una serie de fenómenos diversos, de desplazamientos, de cuestiones relativas a la violencia, cuestiones relativas a la falta de acceso a recursos, y del otro lado, por parte de los países que reciben o que a donde llegan las olas migratorias, las medidas para contenerlo. Y eso afecta particularmente a la democracia, decía, porque se establecen legislaciones, medidas, ¿no? Que son restrictivas para las y los migrantes, ¿no? Vemos en la presentación una proclama, una propaganda política, ¿no? En donde hay, esto fue en Suiza, ¿no? Donde hay un cartel, ¿no? De unas personas que se identifican como suizos y que evidentemente hacen referencia a los colores, ¿no? Entonces hay manifestaciones, digamos, xenofóbicas, hay manifestaciones de toda índole que de alguna manera colocan a la migración como un problema en ese sentido. Por eso decía, no es que sea un problema por sí mismo o que se deban de tomar medidas para que no haya situaciones migratorias, sino las medidas que se toman porque tienen réditos electorales y cómo estos impactan en la regla democrática, ¿no? Porque finalmente se trata de exclusión, a final de cuentas, ¿no? La idea de la ciudadanía, la pregunta fundamental de la ciudadanía, quiénes son y quiénes no son ciudadanas y ciudadanos, tiene que ver con quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas en una comunidad política determinada. Por lo tanto, es quiénes son para esos efectos, para efectos tanto jurídicos como políticos, parte de la comunidad política, ¿no? Y si pueden tomar
parte en la toma de decisiones colectivas también tendrían derecho a la representación. Entonces, estas dos aristas son las que no solo han sido problemáticas, sino que han construido a la noción de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, entendido así, hay distintas tradiciones, distintas formas de entender el concepto de ciudadanía, qué significa ser un ciudadano, ciudadana, y con esto, insisto, hay elaboraciones que cristalizan en normas, ¿no? O sea, a final de cuentas es una definición jurídica, es un estatus que tiene una persona que le permite, ya decía, tomar parte en las decisiones colectivas, votar y ser votado, a final de cuentas, ¿no? Aunque en muchos sentidos el desplazamiento, cuando este desplazamiento es temporal, es transitorio, es permitido, ¿no? Siempre con el aspecto legal, puede no suponer la pérdida de su condición de ciudadanía, sino restringir algunos derechos. Es decir, cuando nosotros nos trasladamos a otro país, a otra geografía, esto puede de alguna manera limitar de manera temporal nuestros derechos político-electorales. Si estoy en, no sé, en otro país, no puedo formar parte de la toma de decisiones colectivas, pero sí podría quizás tomar parte de las toma de decisiones colectivas de mi país, ¿no? Hay instrumentaciones, ya lo veremos el día de mañana, ¿no? De votos por internet, de votos por electrónico, que suponen que yo sigo de alguna manera vinculado. Cuando la migración es permanente, entonces es ahí donde se torna un poco más difícil porque vienen los estatus y las definiciones jurídicas y con ello las restricciones distintas a lo que significa, es decir, a quienes tienen y quienes no tienen derecho de participar y de ser representadas y representados, ¿no? Bueno, y entonces decía, en esta idea de que la ciudadanía desde distintas manifestaciones significa, por un lado, participar en la toma de decisiones colectivas, aunque en esta participación no estoy únicamente hablando de la participación electoral en sentido estricto, ¿no? Participación de distinta índole, firmar cartas, desplegados, acudir a manifestaciones, etcétera, pero que la participación, digamos que formal y materialmente constituye autoridades y que entonces me otorga una serie de derechos para que se me reconozcan en la esfera política, pues sí se vincula con los derechos político-electorales, ¿no? Y por otro lado, la representación, que van de la mano. Pero decía, no hay nada obvio a la hora de definir a la ciudadanía, ¿no? Es decir, son conceptos que si bien son construcciones jurídicas, cristalizan debates históricos, cristalizan tensiones y ha sido siempre motivo de controversia quiénes son y quiénes no son y por qué, ¿no? Es decir, que la idea de ciudadanía, la definición jurídica de ciudadanía, siempre supone un recorte, siempre supone bordear una serie de límites o de trazar una serie de límites respecto de quienes pueden ejercer un determinado tipo de derechos y reclamarlos igualmente para sí. La cosa es que se entrecruza también con la idea de la universalidad de los derechos, ¿no? Que como ustedes bien saben, la universalidad de los derechos no depende de ninguna condición territorial, en principio no, de ninguna condición territorial, sino que por el mero hecho de ser personas tenemos inherentes a nosotras y nosotros una serie de atributos que nos permiten reivindicar derechos en cualquier estado, en cualquier lugar, ¿no? Juicio justo, acceso a la justicia, un trato igualitario ante la ley, ¿no? La mayoría de los cuales se vinculan, desde luego, con lo jurídico. Un reconocimiento a mi persona como un sujeto, sujeta de derechos, un mínimo de derechos. Y ya las otras restricciones tienen que ver, como decía, con la participación en todo caso, ¿no? Y tampoco ahí hay nada obvio. Aún cuando se habla de derechos de participación, aún cuando se habla de universalidad de derechos, sabemos que no siempre han sido universales en el sentido más puro del concepto, ¿no? Que dentro de la noción de ciudadanía, la elaboración histórica de la misma ha supuesto que ha habido grupos, personas a quienes no les ha sido reconocida esa condición, ¿no? Desde las definiciones clásicas de ciudadanía, Aristóteles separaba o diferenciaba a quienes eran ciudadanas y, bueno, ciudadanas, ¿no? Ciudadanos por su propio origen, por el propio hecho de ser hombres libres, y quienes no lo eran por esa misma circunstancia, por no ser hombres libres, ¿no? Dejando de fuera a las mujeres, lo cual siguió
durante mucho tiempo a lo largo de los siglos, ¿no? Y había esa distinción de manera tal que, bueno, la universalidad también como principio fundante de la idea de derechos no ha sido siempre universal y es difícil sostener que en los hechos lo siga siendo, ¿no? Pero bueno, esa es una distinción. Y la otra, que tiene que ver, como decía, con la noción de ciudadanía, que es aún más recortada, ¿no? Porque los derechos universales, no, aunque te traerán algunos derechos de ciudadanía, no son plenos, ¿no? En el sentido electoral estricto. Pero bueno, hablando de esto, entonces vamos a encontrar tres distintas tradiciones, por lo menos, que han a lo largo de la historia construido la noción de ciudadanía, que insisto es fundamental para entender quiénes pueden, por un lado, ejercer derechos de participación electoral en el sentido estricto, y reivindicar también para sí representación, que son los dos grandes ejes que van a trazar la clase de hoy y de mañana, ¿no? Bueno, entonces, sobre el concepto de ciudadanía, tenemos tres tradiciones o tres concepciones, ¿no? La tradición clásica, la liberal y la democrática. En la tradición clásica lo que encontramos es la elaboración griega y romana, ¿no? Que supone una serie de límites en cuanto hace a el poder del Estado, pero sobre todo lo que supone es la participación que pueden tener las personas, los derechos políticos en el sentido más amplio, ¿no? O sea, qué tanto se pueden involucrar, cómo pueden ejercer los derechos, inclusive en la Grecia antigua, ¿no? Este sistema de insaculación para los cargos públicos. Pero bueno, se trata pues de una elaboración que piensa que la ciudadanía básicamente son derechos y básicamente hay una idea de una pertenencia territorial. La idea de la territorialidad es importante porque justamente en el centro de este debate de, bueno, ¿qué pasa con la migración? Cuando supone que los derechos pueden extenderse extraterritorialmente o si se pueden o no, sobre todo los de representación. Mañana vamos a ver en ese debate un asunto resuelto por la sala superior que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, traspasar de las fronteras del Estado-Nación, lo cual supone también, o sea, como ven, son debates que no nada más es lo estrictamente jurídico, técnico, sino que se insertan en problemas más amplios, ¿no? Las migraciones como un fenómeno social, no quiero decir reciente porque no son recientes, pero que han adquirido una importancia específica por las reivindicaciones de discursos xenofóbicos que limitan derechos, pero al mismo tiempo por la creciente eh, circunstancia que vemos de migración, o sea, cada vez es más común que haya migraciones, ¿no? Y además son más visibles, son más evidentes, quizás también por las restricciones a lo mismo, ¿no? Pero entonces, bueno, tienen esta vinculación en la tradición clásica con derechos políticos, derechos que se pueden ejercer para participar en la comunidad política, pero decía que tienen en esta primera noción una relación importante, fundamental con la noción de territorio. Es ciudadana, ciudadano quien pertenece de alguna manera, ¿no?, a una comunidad política y esa comunidad política le da tal reconocimiento, ¿no? Le da la condición de ciudadana y ciudadano y con ello puede reivindicar para sí derechos. La tradición liberal, por su parte, lo que supone es en el liberalismo clásico, porque hay muchos liberalismos, ¿no? Es un concepto un tanto cuanto difícil. A quien le interese está este ensayo de Isaiah Berlin de dos conceptos de libertad, la libertad negativa y positiva, una que se opone a los demás y otra que es, perdón, como una libertad de conciencia, ¿no? Digámoslo de manera muy resumida. Para lo que me interesa son las libertades políticas del liberalismo, valga la redundancia, como corriente del pensamiento norteamericano, ¿no? O del pensamiento inglés y norteamericano, John Stuart Mill, John Locke, ¿no? Particularmente que tiene que ver con los derechos políticos oponibles al Estado, los límites que puede tener el Estado, ¿no? La limitación de los poderes del Estado y la primacía del individuo como sujeto, decía, de derechos políticos. Pero nuevamente, en la tradición liberal, por lo menos si atendemos a John Stuart Mill, a John Locke, que serían como los dos grandes pilares, ¿no?, de esta tradición en sentido clásico, o sea, el liberalismo clásico, pues vamos a ver recortes igualmente, ¿no?
vamos a ver que no eran nada más los derechos políticos, sino quienes podían reivindicarlos. Y podían reivindicarlos, pues básicamente los blancos y propietarios, ¿no? Está en el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no? Tienen una serie de atributos, la ciudadanía, ¿no? Y es nuevamente un recorte. Esto para decir que la ciudadanía siempre ha sido una noción que tiene problemas, que tiene límites, que implica diferenciar a quienes pueden y a quienes no pueden, reconocer una serie de derechos que son propios de las y los ciudadanos, entendidos en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, no pierdo yo mi condición de ciudadano porque me traslade a España, tengo un pasaporte que me acredita como, eso me hace de alguna manera que me proteja, digamos, mi país, ¿no? Que es una cuestión transitoria, pero, insisto, no puedo reivindicar ciertos derechos o ningún derecho político electoral en esa geografía, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, también tenemos que hacer la diferencia de ciudadanía en sentido amplio y en sentido estricto. Y cuando hablamos de los derechos de participación político-electoral, que ya decía, no es la única forma de participar, pero cuando hablamos de derechos de participación político-electoral, pues sí vamos a estar hablando de una ciudadanía en sentido estricto, que es participación y representación, que puedes reivindicar para ti, que puedes solicitar derechos de participación. Y entonces en la tradición liberal, que también vamos a encontrar límites, límites a quiénes son y quiénes no son, y no son límites lógicos, ¿no? Que eso es lo más interesante de todo el desarrollo del concepto de ciudadanía. Y también cuando se entrecruza con la migración, por eso es interesante estudiarlo, ¿no? Y ya veremos, bueno, entonces, esta primera parte lo que quiero dejar en claro es por qué, en todo caso, las y los migrantes podrían ser diplomados, ¿no? eh, Grupos vulnerables. ¿Por qué se considera que son grupos vulnerables? ¿No? Y entonces primero pues hablar de este fenómeno político, social de los tiempos que corren, hablar desde luego de las limitantes que siempre ha habido con relación a las distintas tradiciones y cómo reconocen el concepto de ciudadanía, se ha vinculado a un territorio, se ha vinculado a una pertenencia social, ¿no? Y pues ello es, desde luego, siempre, siempre problemático y decía, no hay nada obvio. Por eso el concepto de ciudadanía tiende o idealmente tendería a expandirse. No si pensamos de esta manera, ¿no? Entonces, aquí decía, hay varios planteamientos. Por un lado, suponer que la ciudadanía puede expandirse y que no tendría que limitarse a las fronteras del Estado-nación supone replantear el concepto de Estado. ¿No? Porque el Estado ya no nada más es un contenedor en donde se encuentran las y los miembros de una comunidad política, ya que estos nunca es que hayan no podido migrar, sino que ese ya no es el criterio. Ya veremos el día de mañana y serán algunas de las conclusiones, ¿no? Si ampliamos el concepto de representación y ya no se requiere nada más de pertenecer a una comunidad política en términos materialmente, ¿no? Físicamente estar ahí, sino que puede ser extrapolado a otras geografías, entonces replanteamos el concepto de Estado-Nación, ¿no? Por un lado. Pero también replantearemos, ¿no? En miras de presentarlo como un problema, en los términos en los que ya lo dije, ¿no? Para los que apenas se acaban de integrar. Un problema no en el sentido que la migración por sí misma sea un problema, sino cómo se enfrentan las personas que migran, las y los migrantes, a distinto tipo de barreras, barreras culturales, barreras políticas, barreras jurídicas, ¿no? Y entonces ahí también vamos a redefinir a la democracia, ¿no? Desde un punto de vista de la importancia que tienen los tribunales constitucionales, que tenderían a ampliar los derechos en momentos en donde, paradójicamente o no, están siendo restringidos de distintas maneras, ¿no? Ampliar los derechos de todas y todos, incluidas las comunidades migrantes, ¿no? En momentos en donde nos enfrentamos a esta otra lógica de restricción de derechos en el sentido estricto y amplio, ¿no? De reconocerles una cierta universalidad como personas, pero también de dejarles de reconocer una cierta representación, ¿no? No reparé en esta parte de la presentación de esta diapositiva de la expulsión de lo distinto, ¿no? Hay diversos autores que han manifestado esta parte, ¿no? De la expulsión de aquellas manifestaciones culturales, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿no? De todas aquellas expresiones culturales, raciales, ¿no? Que de alguna manera desafíen
el imaginario de algunas personas, ¿no? Los valores que ellos reivindican como propios de una comunidad. Y entonces esto, ¿no? Los muros, las expulsiones, las deportaciones masivas o simple y sencillamente la falta de ayuda, como hemos visto dramáticamente en Europa y en México, ¿no? Por parte de las autoridades para, pues, que las personas puedan llegar por lo menos a salvo, eh, o no correr demasiados peligros, ¿no? Si es aumentar el riesgo para que entonces supuestamente dejen de hacerlo, ¿no? Pero en ese aumentar el riesgo, pues se va desgraciadamente la vida de muchas personas. Bueno, y luego la idea de representación. Esta obra de Sumisión de Houellebecq presenta un problema interesante. No sé quiénes la conozcan o si la conocen, pero es una obra de ficción, pero que presenta un tema que puede resultar no solo pertinente, interesante, sino para pensarse, digamos, ¿no? Resulta en la novela, ¿no? Que hay un partido musulmán y que gana las elecciones. O sea, ahí, a ver, ahí estamos hablando cómo lo vamos asociando a derechos inclusive de libertades políticas, ¿no? La libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de formar, por lo tanto, un partido político que represente una serie de intereses de personas que son ciudadanas y ciudadanos. Son ciudadanas porque tienen ese reconocimiento legal, ¿no? Dependiendo de los criterios, eso lo han visto o lo van a ver dentro de este diplomado, de la nacionalidad como criterio, ¿no? Y hay, ya lo sabrán o lo sabrán, ¿no? Dos criterios para definir quiénes son y quiénes no son en términos de nacimiento, ¿no? El jus sanguinis y el jus soli, o el derecho según el lugar en donde naces, o el derecho de sangre. Pues hay países en Europa, Italia, Alemania, entre ellos, en donde para ser ciudadano y por lo tanto poder reivindicar derechos de participación y representación, tienes que tener familia no importa si naciste o no en el lugar. Eso es no solo secundario, sino irrelevante. Yo pude haber nacido en Italia y si no tuviera familiares italianos, no podría reivindicar ningún derecho ciudadano, no podría votar en las elecciones, no podría postularme para cargos de representación y de gobierno. A menos que adquiriera la nacionalidad casándome con una italiana, ¿no? Eso sería, bueno, con un italiano, según ya las preferencias de cada quien. Eso sería como la única posibilidad, ¿no? Para poder reivindicar una serie de derechos. Pero entonces, una persona que no nace allá, pero que tiene familia, su abuelo, su padre, son italianos, puede reivindicar para sí la nacionalidad. Entonces, bueno, hay esos criterios que decía, esto es importante para la idea francesa y en esta obra de Houellebecq de Sumisión, porque se organizan unos musulmanes que tienen la nacionalidad francesa, siendo otro el criterio para determinar la nacionalidad en Francia, y entonces forman un partido y ganan las elecciones. Y tienen valores distintos y los imponen, ¿no? Y entonces en la portada del libro, por lo menos en la edición mexicana, pues una bandera en la tierra del supuesto y siempre fantasioso, ¿no? Nacimiento de las libertades individuales, del republicanismo, de la ilustración, que es problemático, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero vienen estas religiones, también en la fantasía del imaginario francés, porque no, tampoco es que sean así de totalitarias, pero bueno, entonces, ¿qué pasaría si? Es lo que se preguntan en esta obra, ¿no? Bueno, y entonces, eso, insisto, relacionado con la idea de libertades y de participación que se pueden reivindicar en un territorio que deja de ser determinado por múltiples cuestiones, ¿sí? Y finalmente tenemos a la tradición democrática, que desde luego es la más interesante, pero más problemática también. Porque la tradición democrática aparece como una especie de síntesis, de manera tal que supone que hay participación por un lado, pero que en esa participación hay pluralidad. Y aquí podemos entender la pluralidad desde varios distintos aspectos. Pluralidad en el sentido de pluralidad de ideas. Y hasta ahí no hay mucho problema. No podemos decir, bueno, no hay mucho problema. No digo que no haya problema, pero está en la tradición liberal clásica, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de asociación, ya lo dije, ¿no? Inclusive en la formación de partidos políticos, inclusive en la formación, en el debate sobre la ciudadanía, pues vemos eso, ¿no? Incluir a distintas opiniones, ¿no? O sea, en la idea de universalidad que les dije, de condición para la ciudadanía o para ciertos derechos ciudadanos, y en la idea de la ciudadanía
en sentido restringido como quienes pueden reivindicar para sí derechos de participación y de representación, vemos que distintos grupos sociales, las masas, ¿no? Los trabajadores, asalariados que no tenían derecho de participación política y lo logran. Se amplía. Y ahí hay una diferencia de ideas fundamental, ¿no? En materia económica, en materia de reivindicación de derechos sociales, derechos laborales, jornadas justas, ¿no? Eso por un lado, las mujeres, otro, ¿no? Y nuevamente, una manifestación, una reivindicación de nosotras también tenemos derecho de organizarnos, derecho de representación, y todavía estamos en esa parte de la paridad de género, ¿no? Grupos marginados, pero no nada más son opiniones, ¿no? En esta idea democrática de la ciudadanía, esa es una vertiente, en donde, bueno, pues tú opinas una cosa, yo opino otra, y debatimos y ya. Sino, y esto es lo más interesante, ¿no? Pluralidad en cuanto a diversidad. Y entonces ahí ya vamos a regresar a esta parte, ¿no? Y vamos a regresar a la importancia que tienen los tribunales constitucionales, la importancia que tienen los valores democráticos, ahorita voy a eso, en la idea de construir una comunidad política. Porque cuando hablamos de diversidad, no únicamente estamos hablando de opiniones distintas, como si se tratase de rojo, amarillo, verde, ¿no? Fresa, limón, piña, sino formas en que las personas se significan a sí mismas, se significan como colectivo, se entienden desde puntos de vista culturales que pueden ser divergentes, que pueden ser antagónicos, siempre y cuando se mantengan en los cauces democráticos. Puede ser antagónica, mi opinión, las masas y la clase empresarial. Ahí hay intereses que son antagónicos y quizás inclusive irreconciliables. Pero hay una divergencia de opiniones de cómo construir, para qué sirve el Estado, para qué sirve el derecho, para qué las leyes, cómo debe delimitar, y esto que decía, qué derechos deben de ser inherentes a los trabajadores. Y ahí hay disputas, ¿no? Y entonces en la disputa democrática vamos a ver eso, pero hay un reconocimiento previo a que también ellos pueden decidir sobre esos debates, ¿no? El Estado, el gobierno, el derecho, las leyes, cómo se aplican, cuáles son sus alcances. Cuando entramos, decía, a formas de diferentes formas culturales, es más amplio y es más difícil en términos del statu quo. No, el statu quo nunca le va a gustar que haya más grupos, ¿no? Que haya más inclusión, que le desafíen sus valores. O sea, esto es justamente una representación del statu quo. Las ovejitas blancas que deben de estar en Suiza, con todo lo que eso significa, ¿no? No solo con el color de piel, pero también, y los que no, ¿no? Los que tienen otros valores, los que tienen otro que ser. Y esto lo podemos ampliar tanto como queramos, ¿no? O sea, le podremos dar más alcance de no solo es que sean blancos, es que sean identificados con una religión, es que sean identificados con una serie de manifestaciones respecto de sí, ¿no? O sea, con estereotipos de hombre, mujer, familia, y está eso, ¿no? Y entonces la ciudadanía, la tradición democrática concibe que hay muchas formas de representarse, que hay distintas formas culturales de ser y de hacer, que no son solo el supuesto, fantasioso, mentiroso, falaz, canon occidental, ¿no? Y que está en Locke, por cierto, que está en John Stuart Mill, y que de pronto todavía como que hablan de liberalismo y hablan de Locke sin hacer esas precisiones de, oye, pero Locke está hablando de bien poquitos, ¿no? Sí, no hay mucho empacho en decirlo de Aristóteles, de que él reivindicaba la esclavitud, también Locke, por cierto, ¿no? Reivindicaba la esclavitud, pero cuando se trata de Locke, como es muy, muy cómodo en tiempos recientes, yo soy liberal, ¿no? Definirse liberal, entonces pues pasa por alto esta parte, ¿no? Entonces, la idea pues es que vamos a también trascender la idea de democracia, porque supone relaciones sociales horizontales, ¿sí? Supone que esta idea, ¿no? Que estoy exponiendo, la tradición democrática, supone relaciones sociales horizontales, es decir, no nada más es la idea de quienes pueden participar en sentido estricto, ¿no? Quienes pueden formar partidos y tener representación y votar, sino también cómo pueden ellas y ellos manifestarse con nosotras y con nosotros, y cómo nos podemos referir a ellos, y cómo sus formas culturales,
que pueden resultar difíciles quizás de entender para ciertas personas, pero son legítimas, que esa es la parte. La pluralidad y la diversidad es legítima, en tanto, claro, siempre y cuando admita como regla la pluralidad y la diversidad, ¿no? Es decir, cualquier manifestación como esta, que no admite la diversidad y la pluralidad, no sería democrática. Y es ahí donde entran los tribunales, ¿no? A definir si es o no democrática la exclusión y qué exclusiones son democráticas y hasta dónde pueden ser, ¿sí? Que es el debate que nos atañe. Entonces, por eso me interesaba exponer como toda la problemática alrededor de toda la problemática. Hay libros, ¿no? Hay seminarios, hay tesis doctorales, no toda la problemática. Algunos de los ejes centrales de la discusión con relación a la ciudadanía y la migración y cómo lo podemos aterrizar en términos de democracia contemporánea, ¿no? Porque entonces, insisto, estamos replanteándola a no solo una forma de gobierno para elegir representantes. Y lo vamos a ver mañana, ¿no? Vamos a ver cómo en esa representación no nada más se trata de las personas que toman decisiones, sino que esa representación tiene que ser efectiva y tiene que ir de acuerdo con esto, con esta idea de democracia que es plural y diversa, que no es lo mismo, pluralidad de ideas, diversidad de, voy a cerrar la ventana porque está pasando el carrito de... Y es un problema porque además de que interrumpen, eso no importa, ¿no? Pues son ruidos, ya nos acostumbramos, ¿no? A los ruidos de la calle normales, sino porque antojan, ¿no? Dicen, ay, ahorita si no tuviera clase salía a comprar un dulce de esos. Bueno, entonces decía, ¿cómo vamos a replantear entonces la idea de la democracia? Y esto, insisto, se va a visibilizar cuando hablemos hoy de participación, pero mañana de representación, no sirve nada que cerrar la ventana, pero mañana de representación, ¿no? Porque entonces la representación no nada más es una formalidad, sino que tiene que dar cuenta de la pluralidad social y de la diversidad. Y decía pluralidad de ideas, divergentes, pero legítimas, siempre y cuando acepten la pluralidad, ¿no? Y diversidad, ¿no? Hay un concepto que luego utilizan en el liberalismo, ¿no? Que siempre se reivindican como los buena onda de todo, que es el de tolerancia. A mí realmente no me gusta mucho porque toleras algo que no te gusta, ¿no? Y que no quieres como, bueno, pues ya está bien, ¿no? No es el caso, ¿no? Pero, bueno, pues tolero que pase el carrito en camote, ¿no? Pues ya ni modo, ¿no? Pero ojalá y no pasara, pero pues ya, lo acepto y ya. En cambio, la diversidad implica no solo lo acepto, yo no tendría por qué no aceptar algo, ¿no? En todo caso, sino que es normal, es parte de la comunidad política y merece en todo caso la misma, tiene para sí la misma reivindicación de derechos que yo, políticos y electorales, ¿sí? Su petición, su representación como grupo es igualmente importante. Y entonces es aquí donde viene la idea de migración. ¿Por qué entonces la migración es un grupo vulnerable? Pues bueno, por todas estas circunstancias, ¿no? Porque históricamente siempre ha supuesto recortes, ¿no? En cualquiera de las tres tradiciones que vimos. Y porque eso ha imposibilitado a distintos grupos, ¿no? Integrarse en las comunidades políticas. Pero sobre todo porque en los acontecimientos recientes han hecho de los migrantes y de las migrantes un desafío, un problema de no inclusión. Entonces, la cosa es cómo los incluimos, pero entonces para incluirlos tendremos que admitir el problema político que trasciende a lo jurídico, aunque vaya a ser el tamiz para analizarlo, ¿no? Lo jurídico, las definiciones, los alcances, lo constitucional, pero porque son un grupo vulnerable en tanto que enfrentan una serie de restricciones a sus derechos de participación y de representación. Al expandirse, entonces decíamos, se expande por un lado la idea de democracia y por otro lado, en el centro de la misma se pone la noción de ciudadanía y el papel de los tribunales para redefinir una y otra, es decir, la ciudadanía y la democracia. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya expuesto eso, vamos a la idea estrictamente hablando del sufragio, ¿no? Después de esa introducción, que me va a servir, ¿no? Este es como el eje que articula la discusión de hoy y de mañana, ¿no? La idea de cómo esto se transforma.
Pero bueno, entonces vamos ahora ya a los derechos políticos electorales como tales, ¿no? O sea, en sentido estricto, porque ya decía, ¿no? La idea de participación no se construye únicamente al voto, pero sí es la manera más concreta porque es la que produce los efectos jurídicos vinculantes para la comunidad política, ¿no? Es la que finalmente nos va a, pues sí, voy a repetirlo, nos va a vincular con una comunidad, el hecho de que a mí se me reconozca participar y ser representada y representado, ¿no? Pero bueno, entonces la intensificación de la migración internacional, ¿no? Hace que la cuestión del respeto de los derechos políticos de las y los migrantes internacionales, obviamente, ¿no? Se convierta en un tópico de análisis, perdón, y de debate en distintos países, ¿no? Al desafío de implantar un régimen migratorio legal. Ese es un problema, no quiero meterme demasiado en eso, ¿no? Pero un problema de por qué tendría que restringirse la migración a lo jurídico, desde luego, tiene distintos componentes, decía, no me voy a meter ahí, pero bueno, entonces un régimen migratorio legal, seguro y ordenado, y a esto se agrega la demanda de inclusión plena de las y los migrantes internacionales en las sociedades a donde llegan, cosa que no es fácil, como vemos o como vimos pues en la diapositiva, ¿no? Este, y el reconocimiento de sus derechos en los países de origen también, ¿no? O sea, en unos y en otros. Entonces, es por tal motivo que se ha discutido la pertinencia del sufragio desde el exterior, ¿no? A partir de la idea de preservar, de garantizar el derecho político de las personas sin importar en dónde residan. Conservar, pues, el derecho de formar parte de la comunidad política en la que, y decíamos, el criterio territorial de la tradición clásica, ¿no? La tradición republicana de Grecia y Roma, que era, pues es que tú tienes un vínculo con la comunidad política porque perteneces a él, porque ahí estás, ¿no? Bueno, digo, no era el único criterio, pero ahorita vamos a pensarlo así, porque había otros criterios que también tenían que ver con el linaje, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que garantizar derechos político-electorales a personas que no viven en esa comunidad política, pero que conservan una relación, y conservan una relación además de interés, ¿no? Se interesan y se quieren vincular, y entonces tendrían que participar. Y ya vemos cómo eso tiene como distintas problemáticas, ¿no? Entonces, el caso mexicano, cuando hablamos del caso mexicano y el sufragio transnacional, pues vemos una cuestión particularmente compleja, ¿no? Con una magnitud importante dado el fenómeno migratorio en México, ¿no? Ninguna nación tiene una población migratoria en edad de votar tan cuantiosa, ni con la diversidad de perfiles sociodemográficos y laborales como en México, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, los primeros intentos para participar en elecciones federales en México, o bueno, para participar en elecciones federales desde el extranjero, pero elecciones mexicanas, es la reforma constitucional de 1996, ¿no? Que permitió a las y los ciudadanos mexicanos participar en elecciones federales e hizo posible que los nacidos en el extranjero de padres nacidos en México, al menos uno, reforma al artículo 35, ¿no? Para ser ciudadano mexicano se requiere, antes decía, ser hijo de padre y madre mexicano, ciudadano mexicano por nacimiento, ¿no? Ahora es padre o madre, ¿no? Pudieran tener garantizada su ciudadanía mexicana y con ello su derecho a participar en las elecciones del país, ¿no? Este antecedente, o con este antecedente de la reforma y otras relacionadas, se instrumentó por primera vez el voto en el extranjero para la elección presidencial de 2006. Luego, con la reforma político-electoral de 2014, perdón, se amplió la posibilidad de Cardoso elegir. Se habilitó la elección de senadores, gobernadores, jefe del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, porque se estableció en el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la posibilidad para la ciudadanía que reside fuera de México ejercer su derecho al voto. Pero después lo que vimos fue una expansión en los derechos, no solo de participación, sino de representación.
Y esos los vimos en reformas constitucionales, en reformas, reformas constitucionales locales, ¿no? Para el reconocimiento de la figura de la o el diputado migrante. Esa parte ahorita nada más la menciono, ¿no? Porque es como la otra arista, ya decíamos, ¿no? Por un lado es participación y por otro lado representación. Entonces, después de la reforma de 2014, el crecimiento en los derechos de la ciudadanía residente en el extranjero, o de la ciudadanía migrante, si quieren referirse a ella así, no solo ha sido el derecho al voto, sino el derecho a ser votada o votado, el derecho a tener representación. Aquí, bueno, limitada a la comunidad migrante en Estados Unidos, pero bueno, ya lo veremos esto, ¿no? Entonces, bueno, dada la magnitud de la migración mexicana hacia el exterior, pues hay que entender las motivaciones, ¿no? Respecto al voto de la población de origen en Estados Unidos, considerar características demográficas, geográficas, migratorias de esa población. También, y lo vamos a ver, repito, ¿no? En la sentencia que analicemos, o las sentencias, porque son dos, el día de mañana, cómo esto se traspola, o se hace extensivo también a la participación, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Decíamos que entonces la migración, las y los migrantes, son un grupo vulnerable, ¿no? Por las razones por las que pueden elegir migrar si es que eligen tal cosa, ¿no? Históricamente, México se ha caracterizado por su trayectoria migratoria con Estados Unidos, ¿no? Las diferencias socioeconómicas, sociopolíticas entre uno y otro país, pues hacen que esta frontera sea particularmente eh, proclive a la migración, ¿no? Pero durante las últimas 4 décadas se ha transformado este fenómeno, se ha intensificado y ha adquirido, perdón, proporciones masivas que hay quienes califican que se trata de una diáspora mexicana, ¿no? Entonces, bueno, esto ha tenido desde luego graves repercusiones económicas, políticas y sociales, ¿sí? Para México, para Estados Unidos, para la comunidad migrante como tal, ¿no? Particularmente desde finales de la década de los 70, empezó a observarse un incremento en la emigración de trabajadores mexicanos que sin documentos migratorios se desplazaron a Estados Unidos, ¿no? Que fue uno de los movimientos más sobresalientes de población en el mundo. Esta diáspora mexicana, sin embargo, no es un fenómeno aislado. Ya habíamos dicho, la migración sucede en muchos lugares del mundo como parte de la globalización, pero también como parte de las desigualdades crecientes en distintas comunidades políticas, ¿no? O sea, hay un fenómeno migratorio mundial que ha crecido. Y con ello volvemos a la idea del problema, porque entonces hay medidas que restringen a la migración, ¿no? Que restringen y que tratan de expulsar y que tratan de establecer una serie de tanto estereotipos raciales, culturales, y volvemos a esta idea de la expulsión de lo distinto, ¿no? Pero bueno, entonces la inmigración internacional tiene un carácter eminentemente laboral, ¿no? O sea, los países con mayor desarrollo económico se han consolidado como los destinos principales de la migración internacional, siendo los más importantes, ¿no? Que reciben migrantes, pues Estados Unidos, desde luego, pero también Alemania, Reino Unido y Inglaterra, ¿no? Que había dicho Reino Unido, perdón. España, Italia, y no sé si casualmente o no, pero curiosamente también Rusia y Arabia Saudita, ¿no? Que el fenómeno árabe es particularmente delicado, ¿no? Y como aquí no lo incluimos y tampoco a Rusia como democracia, pues bueno, pero tienen su propio fenómeno migratorio, y tienen las leyes que restringen, que imposibilitan igual las migraciones. Estas limitaciones no son propias de las no democracias, ¿eh? Aunque podrían ser un elemento para pensar qué tan democrático es un país, cómo es su trato con los migrantes, cómo los recibe y etcétera. Aunque yo sé que es un problema bastante más grave que tiene que ver con presupuesto y que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste pues es que hay distintos países, entre ellos estos que mencioné, que reciben migración y que normalmente se trata de cuestiones laborales. En el caso de México, pues el país por excelencia
de recepción históricamente es Estados Unidos, pues desde luego por su ubicación geográfica con respecto a nosotros. Entonces, el flujo migratorio México-Estados Unidos se ha caracterizado por su historicidad, su masividad, ¿no? El número, la cuantía y la vecindad, ¿no? Y decía, es además una diáspora que ha sido descrito como quizás el de mayor antigüedad en el ámbito internacional contemporáneo, ¿sí? Este proceso migratorio además tiene distintas fases. La última de ellas la observamos a partir del 87, aunque podríamos inaugurar una en 2016 con la llegada del el ahora expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Que supuso un cambio, un endurecimiento en las reglas, que ya eran de por sí duras, ¿no? Pero que un endurecimiento en el discurso y en las condiciones para migrar, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la última fase, según la literatura, ahora, los trabajos especializados con relación a esto, inicia en 1987. Ahorita nos referimos a estos. El chiste es que en esta última fase migratoria hacia Estados Unidos tuvo un incremento en el año 2000, pero que ahora vemos o una tendencia hacia la baja o una estabilización, ¿no? Primero, en los primeros años, en los últimos años del siglo XX y principios del XXI, este crecimiento de la migración mexicana a Estados Unidos, pues es desde luego que el debilitamiento del aparato productivo mexicano, ¿no? El desmantelamiento de la industria petroquímica, el ajuste al sector agrícola, ¿no? Afectó gravemente la capacidad para generar empleo en la economía mexicana y esto agudizó la expulsión de trabajadores hacia Estados Unidos. Ahora, esta tendencia creciente de la migración mexicana, por un lado, se ve afectada por la recesión económica. Como vemos, es un fenómeno, ¿no? Que tiene como muchos componentes, muchas aristas, y por eso decíamos que es problema sociopolítico, ¿no? Decía, la crisis económica mundial de 2008 marcó un cambio en la dinámica migratoria y marcó un cambio en el discurso sobre los migrantes, aunque siempre han sido considerados como algo que no es propiamente deseable, digamos, en la sociedad norteamericana y en otras sociedades, sobre todo de los países centrales de Europa, ¿no? Y bueno, decía, la crisis económica de 2008, la recesión mundial económica en 2008, marcó un cambio en la dinámica migratoria, inclusive se ralentizó el flujo migratorio, ¿no? O sea, disminuyó las tasas de crecimiento, venía creciendo de una manera y ese crecimiento se hizo más lento, ¿sí? Entonces, se calcula, de acuerdo con una encuesta del Pew Hispanic Center, que de 2006 a 2009, la llegada de migrantes mexicanos a los Estados Unidos disminuyó de 1 millón a 600,000 personas. O sea, sufrió un decrecimiento más o menos importante, ¿no? O sea, no es que haya dejado de crecer porque sigue aumentando, pero creció de una manera más lenta, más pequeña, ¿no? Suena raro decir que, o sea, decreció, pero esto no significa que haya terminado la migración, ¿no? Es decir, siguen saliendo personas de México hacia Estados Unidos, nada más que ya no en la misma cuantía. Entonces, el crecimiento sigue, pero es menor. Entonces, bueno, ahora, ya me había referido a 2016, ¿no? El contexto político económico estadounidense que repercute y ha repercutido en la dinámica migratoria mexicana de los últimos años. Digo, no inició en 2016, aunque ahí se agudizó y se siguen observando sus efectos, ¿no? Pero entonces, este resultado, ¿no? De las elecciones presidenciales, pues ha tenido repercusiones geopolíticas que han afectado a México, ¿no? O sea, la llegada al poder del ahora expresidente Donald Trump, pues ha propiciado, ha empoderado a grupos xenofóbicos, ¿no? De ultraderecha, abiertamente en contra de la migración. Ojo ahí con la definición de democracia, ¿no? Y de ciudadanía-democracia. Y ha habido una creciente presión para implementar medidas disuasorias, ¿no? El muro fronterizo, las políticas que criminalizan la migración, ¿no? Principalmente, desde luego, la indocumentada, aunque no nada más.
Entonces, todos estos factores en conjunto hacen más costoso, más peligroso emigrar o permanecer en Estados Unidos para cientos de miles de mexicanos. Entonces, en la oficina del censo americano, eh, define como hispanos a todas aquellas personas que son ciudadanas o ciudadanos estadounidenses de nacimiento, pero que alguno de sus padres o ascendencia superior proviene de algún país de habla hispana, ¿no? Propiamente las regiones de Caribe, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, bueno, la población en los Estados Unidos está estimada en más de 40 millones, la población mexicana, perdón, de origen mexicano, en Estados Unidos está estimada en más de 40 millones, ¿no? De personas. Y ya decíamos, ¿no? Ahí vamos a ver lo de primera, segunda y tercera generación. Pero bueno, el chiste es que ha crecido este fenómeno, ¿no? Ha crecido el número de residentes mexicanos. Obviamente se dispersan geográficamente, aunque hay algunos estados de la Unión Americana que concentran a la mayoría, ¿no? O sea, California, Texas, Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Nueva York, son las que concentran la mayor parte de población mexicana, ¿no? También, hasta finales de la década de los 70, o sea, también ha cambiado no solo la distribución espacial y territorial de la comunidad migrante en Estados Unidos, sino también, perdón, las entidades federativas de donde proceden. Hasta finales de la década de los 70, la migración mexicana a Estados Unidos tenía su origen en algunas entidades, ¿no? Del centro occidente y el norte de México: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Nayarit. Pero durante la década de los 80 se fueron sumando otras entidades del centro y sur del país, ¿sí? Que anteriormente no estaban en las estadísticas migratorias, que no aportaban grandes volúmenes de población, y ahí encontramos a Guerrero, Morelos, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, este crecimiento, ¿no? Y tiene distintas manifestaciones. Pero bueno, entonces, eh, hablábamos, o uno de los ejes que decía es la participación, y con ello el sufragio, ¿no? El sufragio, que en este caso, hablando de migración y de derecho al voto, el concepto central es el de sufragio transnacional, que esencialmente describe la circunstancia de radicar en una nación y votar en otra, ¿no? Con todo lo que eso significa, que ya nos referimos de los criterios geográficos para definir o no a la ciudadanía. Sufragio es un concepto relacionado con la acción de votar, con la posibilidad de ser votado también, o votada, considerando no solo a los que efectivamente votan, sino a quienes no ejercen ese derecho. Y por su parte transnacional, ¿no? Pues que los miembros de una nación siguen siéndolo, aunque residan en otro. Y con ello les permite sufragar en su país desde el extranjero, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay una extensión de los derechos políticos a los migrantes, ¿no? Tanto de quienes partieron de su país de origen como de aquellos que se integran en una nueva sociedad. Con lo cual, volvemos al inicio, pues se deben de discutir la idea de ciudadanía, nacionalidad y de democracia. Ya veremos esa parte, ¿no? Pero ya dije algunos de los elementos de la ciudadanía democrática. Entonces, bueno, históricamente, el impulso para introducir la posibilidad de voto desde el extranjero estuvo fuertemente ligado con los derechos políticos de los militares que se encontraban fuera de sus respectivos países, y de personal diplomático y funcionarios públicos, ¿no? Aunque también las transformaciones económicas y sociales han generado otro tipo de estímulos, ¿no? Que promueven el voto desde el exterior para que se reconocieran derechos políticos de los migrantes, e inclusive el derecho de la ciudadanía múltiple, ¿no? O a la ciudadanía múltiple. De los primeros antecedentes en el mundo sobre el voto fuera del territorio político, está el caso de Wisconsin en Estados Unidos, en donde su legislación contempló una forma de voto ausente, ¿no? Durante el periodo de guerra civil de los Estados Unidos para los soldados que estaban participando en el conflicto. Otra experiencia temprana está en Reino Unido, que en los albores de la Guerra Primera Mundial aprobó un mecanismo que permitía a los militares combatientes sufragar mediante representantes, ¿no?
En América Latina, el primer antecedente de este voto transnacional se encuentra en Colombia, luego en Brasil, Perú, Argentina y en México, que decíamos, si bien su origen es la reforma de 1996, se instrumentó para la elección de 2006, ¿no? Pero entonces, bueno, en la actualidad, son 128 los estados y territorios que cuentan con disposiciones, con legislaciones expresas que permiten el voto del extranjero, desde el extranjero, y que han tenido por lo menos una experiencia en su instrumentación, ¿no? O sea, más de la mitad de los países y territorios del mundo, ¿sí? Estos 128 países los agrupan los estudiosos por regiones. Y en esta región es Europa la que más países permite de sufragio transnacional, pero también encontramos países de África, de Asia, de América y de Oceanía, ¿no? Entonces, bueno, los países y territorios que incorporan en sus legislaciones la posibilidad del voto en el extranjero y que han tenido experiencias en la materia difieren significativamente, ya vimos cuáles eran algunos, ¿no? Bueno, los 5 continentes, pero entre ellos también difieren significativamente sobre el nivel de desarrollo económico de sus integrantes, ¿no? Vimos, hay países que son miembros del G10, del G7, hasta países con economías emergentes, ¿no? Igualmente, el grado de arraigo, de la historicidad de las instituciones y prácticas democráticas es variable, ¿no? Incluye esto tanto países con larga trayectoria de procesos democráticos como países que tienen democracias recientes, pues, de reciente emergencia o restauradas, o países cuya adscripción al cambio democrático es, pues, difícil de sostenerse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la adopción de regulaciones y la instrumentación de prácticas sobre el voto en el extranjero no es necesariamente una relación con las características socioeconómicas o político-institucionales de un país. Tampoco son inherentes a la longevidad de los sistemas político-electorales. Pero, ¿no? Aunque el nivel de desarrollo socioeconómico o político-institucional de un país puede no ser determinante, ¿no? En esta decisión de incorporar el voto en el extranjero, es claro que estas características influyen directamente, ¿no? En el abanico de opciones disponibles respecto al diseño, a la implementación del sufragio en el exterior, porque cada país enfrenta desafíos y complejidades particulares, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya que llevamos 55 minutos de clase, ¿vamos bien? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, por favor, pueden abrir el micrófono, pueden hacer uso del chat, ¿no? Para si quieren añadir algo o desear formular. Tenemos aquí todo bien, dice. Ok, bueno. Entonces continúo con esto, ¿no? Decía ya que la primera ocasión en que se instrumentó el sufragio transnacional en México fue en la elección presidencial de 2006 por una reforma al artículo 36 constitucional en 1996. Este antecedente jurídico lo que eliminó fue la obligación de votar en un distrito electoral en específico y posibilitaba así que las y los mexicanos que tuvieran su domicilio en el extranjero pudieran ejercer su derecho a votar. Pero quedó pendiente la armonización legislativa, sobre todo lo referente a los modelos de voto, a la posibilidad de participar en elecciones estatales y locales, ¿sí? Entonces, esto se reformó, ¿no? En 2005, el entonces COFIPE, ¿no? Que expuso, adicionó cláusulas que regulaban el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, y este fue el modelo que sirvió para las elecciones de 2006 y 2012, que vamos a ver que tenían una problemática importante, ¿no? Y ya mañana vemos cómo se superaron con las de 2018, y ya no solo la superación de el derecho a votar, sino ya la ampliación a la participación, perdón, a la representación. Pero bueno, regresemos a la regulación de 2005, ¿no? Que dio la posibilidad para el voto desde el extranjero en la elección presidencial de 2006. Si bien es cierto que esta legislación fue un avance, ¿no? Que incluía a la población mexicana en el extranjero en los procesos políticos del país, tuvo muchas problemáticas que rápidamente se hicieron evidentes, ¿no? Y que inclusive pudieron servir para que
pues para que las personas, las y los votantes mexicanos no estuvieran como muy interesados, muy motivados en participar electoralmente desde el extranjero, porque el modelo era muy difícil, ¿no? El modelo de voto que se implementó en las elecciones federales, lo hacía, como digo, particularmente complicado, ¿no? Este, eh, Primero, en este modelo se requería que quienes quisieran votar desde el extranjero demostraran su registro interno en el país, o sea, que estuvieran inscritos en la lista nominal de electores nacional, ¿no? No había una lista internacional, pues, ¿no? Y además mostrar la intención de voto, y entonces tenían que hacer un trámite para ser incluidos en el proceso electoral, ¿sí? Solo si cubrían esos requisitos, les sería enviado un paquete electoral que tenían que devolver a la autoridad por la vía postal en un plazo muy corto, ¿no? Entonces, las características de este modelo de voto desde el extranjero de 2006 y 2012 tienen las características siguientes, ¿no? Manifestar el interés de sufragar desde el extranjero y entonces envían una solicitud para inscribirse en una lista nacional eh, de electores residentes en el extranjero, pero tenían que demostrar que contaban con su credencial para votar vigente expedida en territorio nacional. Eso es, bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Pero eso es un problema tomando en cuenta que la mayor parte, bueno, una muy buena parte, quizás sí la mayor parte de la población residente en Estados Unidos, el país donde hay mayor flujo migratorio, pues es ilegal, ¿no? Entonces, eso dificulta, bueno, indocumentada, no es ilegal, porque no es ilegal, indocumentada, lo cual ya le imposibilitaba, pues no iban a venir a México para sacar su credencial y luego regresarse otra vez con los peligros que eso supone, ¿no? Bueno, entonces, esta parte, ¿no? Enviar solicitudes para registro. Entonces, la siguiente fase era una recepción y aprobación de las solicitudes. Y la ciudadanía inscrita en el listado nacional de electores residentes en el extranjero se daban de baja de la lista nacional de electores en territorio nacional. A estas solicitudes aprobadas se les enviaba un paquete electoral postal a la dirección del extranjero que el ciudadano o ciudadana había proporcionado en su solicitud. Recibido este paquete electoral postal, en donde estaba la boleta electoral, la o el ciudadano marca el emblema, ¿no? El partido político de la coalición de la o el candidato en la boleta electoral y ya marcada, devuelve el paquete y se lleva a la oficina postal para su envío. Antes del día de la jornada electoral en territorio nacional, todos los paquetes electorales postales recibidos del extranjero eran escudriñados y contabilizados en casillas electorales especiales. Entonces, ¿qué críticas tenía este modelo de voto, no? Primero, la imposición del requisito de poseer una credencial para votar vigente, ¿no? Pues una credencial vigente para poder ejercer el voto desde el extranjero. Obviamente, esto tuvo como consecuencia reducir el potencial de votantes, ¿no? Porque solicitar como requisito una credencial para votar, que solo se puede expedir en territorio nacional, solo se podía expedir en territorio nacional, resultó excesivo, ¿no? Considerando la situación económica, la migratoria, que ya había dicho, ¿no? De muchos de las y los mexicanos radicadas fuera del país, ¿no? Que es vulnerable y que entonces dificulta o impide entrar y salir del país libremente. Y hubo otros problemas, ¿no? Asociados al esquema de seguridad para salvaguardar la integridad de los paquetes electorales postales durante el proceso, ¿no? En el caso de la elección de 2006, se exigía a quienes quisieran inscribirse al listado nacional de electores residentes en el extranjero que presentaran un comprobante de su domicilio en el extranjero. Esto también pudo ser un motivo para desmotivar, es que no, luego no, procuro no usar la palabra incentivos y desincentivos porque no me gusta, ¿no? Pero bueno, desmotivó a la población de los ciudadanos mexicanos, ciudadanas mexicanas, pues considerando obviamente que muchas y muchos de ellos no poseen un derecho legal de residencia y que son objeto de políticas migratorias agresivas, ¿no? En el país de destino. Entonces, los resultados de 2006 y 2012 corroboraron
las críticas del modelo de votación, ¿no? Porque las cifras fueron decepcionantes, considerando la participación electoral efectiva respecto del potencial de votantes. En la elección de 2006, por ejemplo, fueron recibidas únicamente 56,295, esto con datos del INE, solicitudes de inscripción al listado nacional de electores residentes en el extranjero. De esas, solo menos de 41,000 solicitudes fueron aprobadas y se obtuvieron menos de 33,000 votos efectivos. O sea, la participación fue del 79,8% del listado nominal, pero estaba calculado que el universo, estaba estimado el potencial de votantes para 2006 de 4,2 millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? Que residían en el extranjero, que poseían credencial para votar vigente y que estaban en posibilidades de votar, ¿no? Entonces, el porcentaje de participación, de acuerdo con el universo de votantes, fue de 0,8% aproximadamente. Luego, en 2012, los resultados fueron un poco mejores, ¿no? Respecto al número de solicitudes enviadas, porque aumentaron 9,9%, 10%. Y llegaron a casi 62,000 solicitudes, ¿no? 61,869. Fueron aprobadas 59,000 solicitudes y se obtuvieron 59,119 solicitudes, nada más números redondos, ¿no? Y se obtuvieron finalmente 40,737 votos efectivos. Entonces, el porcentaje de participación con respecto al listado de residentes en el extranjero fue menor que el de 2006, ¿no? Porque aquí decreció a 68,9%. El porcentaje de participación respecto de el universo potencial de votantes, que para 2012 se estimó en 5,5 millones, se mantuvo igual, ¿no? En una participación aproximada de 0,7%. Se mantuvo un poquito invariado, ¿no? Entonces, las experiencias, ¿no? De estos casos de elecciones locales ayudaron a incluir la modalidad del voto en el extranjero y sirvieron como criterio para la reforma de 2014, ¿sí? En donde ya vamos a encontrar una legislación distinta, ¿no? Pero además, también encontramos que ya para 2012, o más bien, después de la elección de 2006, se hicieron extensivas en las legislaciones locales también las posibilidades para ejercer el voto para cargos locales. Primero para Poder Ejecutivo en 2007 y 2011 en Michoacán. Pero para 2012 en Chiapas ya existió la figura de diputado migrante, que ya la veremos el día de mañana. Y en 2012 igualmente para jefe o jefa de gobierno en el Distrito Federal, que tuvo los mejores números en realidad, ¿no? O sea, la participación observada en la ahora Ciudad de México, ¿no? Fue bueno relativo al número de solicitudes para votar, que fue el mayor, ¿no? De solicitudes recibidas para la elección presidencial de 2012, y porque además utilizó de manera simultánea y sin muchos problemas el voto postal y la vía electrónica, ¿no? Pero igualmente, la participación observada en los casos, ¿no? A los que me referí, en Michoacán, en Chiapas, en Ciudad de México, y es relativamente bajo, ¿no? O sea, 54,8 en promedio respecto al número de solicitudes aprobadas. Entonces, otra vez, está el problema del universo potencial de votantes oriundos de dichos estados, residentes en el extranjero, pero con bajos niveles de participación. Y había dicho hace rato, la reforma de 2014 supuso modificar varias leyes que ampliaron y maximizaron los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Esta primera dimensión, voy a hacer un paréntesis, es una dimensión legislativa, ¿no? En donde es la transformación de la Constitución y de las leyes la que amplía los derechos de la ciudadanía, porque mañana vamos a ver otra modalidad y por eso decía que se conjuntan una serie de cosas, ¿no? Y que entonces, ya lo veremos mañana en las conclusiones, pero recolocan al Poder Judicial, déjenme anotar aquí,
si no se me olvida mañana, recolocan al Poder Judicial en la democracia, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones. Entonces, la ampliación de los derechos ya no únicamente como una respuesta legislativa a distintos conflictos, a distintas reivindicaciones, sino como los poderes judiciales también tienen esta participación, digamos, ¿no? En la reformulación del concepto de ciudadanía y de democracia. Pero bueno, entonces, en esta primera parte que estamos viendo reformas legales para la instrumentación del voto en el extranjero, en 2014 se reformaron distintas leyes, ¿no? Que decía, amplían y maximizan los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanas residentes en el extranjero. En la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en su artículo 329, se dispone que los ciudadanos que residen en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y senadores, así como gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno de Distrito Federal, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o estatuto del gobierno del Distrito Federal. Pregunta para ustedes, ¿por qué solo senadores y no diputados? Tiene una respuesta, digamos, jurídico-técnica, a ver si alguien se la sabe. Se dispuso en la reforma de 2014, artículo 329 del de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que había derecho para votar en las elecciones de presidente, senadores, senadoras, jefe de gobierno o titular del Ejecutivo de la entidad de que se trataba. ¿Por qué no diputados? ¿Nadie? ¿A quiénes representan los senadores? Está en la Constitución, ¿eh? A ver, ¿a quiénes representan las y los senadores? ¿Cuál es la diferencia entre los senadores y los diputados? La entidad federativa. A las entidades federativas. Ese es el criterio. Por eso es que a los diputados, mañana vamos a ver la idea de los diputados migrantes, porque justamente las y los senadores representan las entidades. Entonces no había demasiado problema para que pudiesen ser votadas y votados los senadores, porque finalmente no eran, estaban representando a las entidades y no un grupo poblacional en específico, ¿sí? Entonces, bueno, esto fue lo que permitió la reforma de 2014. Entonces, además de esto, de estos cambios, ¿no? Que se realizaron con esta reforma, había, por otro lado, una transformación en la metodología del proceso de credencialización, la extensión del derecho a votar, incluyendo no solo las elecciones federales, ¿no? De presidenciales y senadores, sino senadoras, senadores, gobernadoras del estado de origen. Y también los métodos, ¿no? Para emitir el voto, que está el voto por correo certificado, el voto presencial en urnas y el voto electrónico. Entonces, con estos cambios, la nueva legislación electoral dio facultades al recién nombrado Instituto Nacional Electoral para emitir una credencial para votar en el extranjero. Con ello, se eliminó, la necesidad de que las y los connacionales tuvieran que tramitar forzosamente su credencial en territorio nacional. Igualmente, se atendieron las demandas de los migrantes en cuanto a que se les reconociera su derecho a participar en las elecciones locales de sus estados de origen, y entonces promovió con esto un proceso de homologación de la legislación sobre el voto en el extranjero a nivel nacional. No obstante que la legislación electoral, que ya dijimos, reconoce de manera explícita los derechos político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, todavía no ha sido totalmente homologada, ¿no? Y más lo veremos ahora cuando se trate de los derechos de representación por los diputados migrantes, ¿no? Pero bueno, el elector potencial residente en Estados Unidos está conformado por la población nacida en México de 18 o más años, los migrantes de primera generación. Guarden ese concepto, mañana lo vamos a ver cuando analicemos la sentencia o las sentencias,
y aquellos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, migrantes de segunda generación. La primera población, mexicanos de primera generación, referida conforma una mayoría clara respecto a la segunda generación y tiene pautas evolutivas muy diferenciadas, se asocian a la dinámica del proceso migratorio, a las tasas de fecundidad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, una primera estimación, una estimación de la población en Estados Unidos, potencialmente, o el potencial electoral de los residentes en Estados Unidos, es de 17.5 millones, ¿no? Para las elecciones. Entonces, eso ya nos da como un universo bastante más amplio y justamente las modificaciones tenían que ver ahora cómo hacemos para que ese universo potencial de votantes se materializara en una mayor participación. Entonces decía, la reforma electoral de 2014, entre otras cosas, supuso la modificación en la credencialización y la integración de la lista nacional de electores residentes en el extranjero. Se modificaron pues distintas disposiciones sobre los procedimientos, la instrumentación del voto desde el extranjero. Uno de ellos tenía que ver con este primer problema detectado en la credencialización, ¿no? Que el modelo de 2006 y 2012 ocasionó también o pudo haber ocasionado una baja participación respecto al universo potencial de votantes. En estas experiencias electorales era requisito para poder votar fuera del país que los mexicanos residentes en el extranjero ya estuvieran inscritos en el padrón electoral, o sea, que tuvieran una credencial para votar y adicionalmente que solicitaran por correo certificado su inscripción a la lista nacional de electores residentes en el extranjero. Entonces, este proceso, este requisito de la credencial para votar fue punto de varias críticas, ¿no? Debido a que, ya lo dijimos, muchas y muchos mexicanos residentes en el extranjero no tenían y los trámites requeridos para obtenerla, pues solo se podían realizar dentro del territorio nacional y de manera presencial. Entonces, a partir de febrero de 2016, se implementó un modelo de credencialización y voto en el extranjero y fue utilizado para la elección federal de 2018 y las elecciones locales de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Este modelo, actual modelo, tiene a grandes rasgos la organización, la logística de las experiencias previas de 2006 y 2012. El cambio más significativo, ¿no? En este modelo de votación es la emisión de una credencial para votar en el extranjero a ciudadanas o ciudadanos que residan fuera del territorio nacional y que no tengan una credencial vigente para votar. En este procedimiento, la mecánica más o menos es la siguiente, ¿no? Ya habíamos hablado de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, que se constituye a partir de la recepción de las solicitudes, ¿no? Que hayan sido desde luego aprobadas por el INE, de las o los ciudadanos residentes en el extranjero que realizaron su registro mediante la solicitud individual de inscripción o actualización en la sección del padrón electoral. Esta solicitud individual de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero o la solicitud individual para votar desde el extranjero. Bueno, aquí hay una contraseña si no se desconecta. Estos ciudadanos que muestran interés en sufragar desde el extranjero y que ya tienen una credencial para votar vigente expedida en territorio nacional, solicitan su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, y quienes no cuenten con él, con esta credencial, y que deseen sufragar desde el extranjero, tramitan primero la credencial para votar desde el extranjero. Para ello, deben demostrar su domicilio en el extranjero y su estado de origen en México, ¿sí? Quienes ya tengan su credencial para votar en el extranjero, entonces deben de activarla a través del sistema informático que define el INE, ¿no? Hay acuerdos generales en donde los define para cada proceso electoral y posteriormente solicitar su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero a través del sistema, ¿no? Las ciudadanos que hayan tramitado su credencial para votar en el extranjero durante el periodo determinado y que manifiesten su decisión de votar desde el extranjero, entonces
tienen derecho de votar, ¿no? Obviamente hay una fase de revisión, de aprobación de las solicitudes. Ahí los ciudadanos que son inscritos en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, que contaban con una credencial vigente en territorio nacional, son dados de baja de la lista nominal de electores en territorio nacional. Los y las ciudadanas que recibieron su credencial para votar en el extranjero y que realizaron el trámite de activación y el trámite correspondiente, se inscriben o son inscritos en el listado nominal de electores residentes en el extranjero. A todas estas ciudadanas y ciudadanas que son inscritos en el listado nacional, perdón, no, listado nominal de electores residentes en el extranjero, se les envía un paquete electoral postal mediante correo certificado a la dirección en el extranjero que el ciudadano o ciudadano proporciona en su solicitud. Recibido el paquete, en donde está la boleta electoral, la o el ciudadano marca el emblema del partido político de la coalición del candidato en la boleta electoral. Y ya que es marcada, se devuelve el paquete electoral y se reenvía por correo certificado. Y un día antes, en territorio nacional, estos votos de paquetes electorales postales que se reciben desde el extranjero son escudriñados y contabilizados en un local único que designa el INE, que se localiza en la Ciudad de México, ¿no? Este nuevo modelo, obviamente, supuso una mayor participación, ¿no? Y supuso también una mayor credencialización de las personas. Desde luego, hay regiones, ¿no? Distintas de votación y obviamente esto también nos da datos respecto de en dónde se encuentran los mexicanos residentes en el extranjero que más participan, ¿no? En el caso de la credencial para votar electrónica, fue Asia y Europa quienes tuvieron mayores solicitudes de activación, ¿no? Curiosamente, la región, el país con peor desempeño para la activación de la credencial para votar en el extranjero fue Estados Unidos, en donde no se alcanzó ni el 50% de las credenciales para votar en el extranjero activadas, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más como indicador, ¿no? Igualmente los Estados Unidos pues tienen su propia distribución territorial, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la instrumentación del voto, ¿sí? O sea, esta, digamos, parte técnico-mecánica, ¿no? Nos indica cuáles son las características de los trámites, la instrumentación del voto, los cambios legislativos, etcétera, ¿no? Ahora, eso por un lado. Luego, la complejidad, ya vieron la complejidad en términos logísticos, en términos, perdón, en términos legislativos, los desafíos de distinto tipo. Y podríamos pensar que las medidas institucionales que el sistema político mexicano ha realizado para reconocer, para defender los derechos políticos de las y los migrantes mexicanos, son parte de un proceso gradual de consolidación de la democracia mexicana. Pero no podemos soslayar el hecho de que la implementación del voto de los mexicanos en el extranjero también tiene riesgos políticos que hay que considerar seriamente y que distintos autores lo han hecho, ¿no? Uno de ellos, y que es quizás el principal, es la posible vulneración a la soberanía nacional, perdón, porque hay distintas motivaciones políticas para influir, para manipular procesos electorales en otras naciones. En particular, si algunos grupos de poder tienen intereses económicos en un país determinado, ¿sí? Entonces, bueno, eso siempre va a ser un punto de tensión. Con los cambios políticos y económicos radicales que instrumentó el poder económico a nivel mundial en la década de los 70, o sea, ya hay antecedentes, ¿no? En donde las élites económicas y las élites políticas mundiales, pues revirtieron procesos democráticos, ¿no? Que había sido en los años 70 en América Latina un periodo de gran democratización, ¿no? Y pues bueno, se pugnaba por sociedades más libres, democráticas, y lo que sucedió fue que las élites económicas y políticas tenían preocupación, tenían miedo y reaccionaron de manera violenta, utilizaron su poder económico para revertir avances democráticos. Eso por un lado. Otro lado, como ya decíamos, como
corolario, como parte del fenómeno de la migración, la inequidad, ¿no? La concentración de la riqueza. Y esto también ha supuesto, así como ha generado condiciones desfavorables para que ciertas personas permanezcan en su país de origen y por lo tanto tengan que emigrar, también ha supuesto la concentración del poder político, ¿no? O sea, el costo de los procesos electorales va en aumento y entonces también propicia con ello la inversión privada en la política, ¿no? Porque los rendimientos económicos y políticos de este tipo de inversión son muy significativos. Punto a favor, por cierto, del financiamiento público, por ejemplo, ¿no? Nos puede no gustar o podemos decir, bueno, pero que se revise a la baja, pero punto a favor para que permanezca, por ejemplo, el financiamiento público a los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, estos factores son importantes y la idea de los procesos electorales son importantes para ciertas élites económicas porque le permiten a las empresas, a las y los inversionistas, ejercer la principal influencia sobre el sistema político en detrimento de los votantes, ¿no? Cuando se supone que es un instrumento para construir ciudadanía y se vuelve lo contrario. Entonces, aquellas que financian las campañas tienen acceso privilegiado a los políticos que financiaron. Y la legislación, otros aspectos políticos, caen también bajo la influencia de quienes financian los procesos electorales, ¿sí? En México, por su parte, no se ha dado una discusión como amplia en torno a la capacidad del sistema político electoral para defender de forma efectiva el voto en el exterior. O sea, hay quienes dudan de la capacidad de la eficacia de las instituciones electorales, políticas del país, para erradicar numerosos vicios en los procesos electorales, ¿no? Y hay problemas de regulación en cuanto a las campañas, mañana vamos a ver algunas cuestiones relativas a eso, ¿no? Pero en cuanto a las campañas, en cuanto a si pueden incidir o cómo pueden incidir o no otros factores, ¿no? La idea de la compra de votos, la violencia electoral. Entonces, también hay quienes plantean dudas sobre la capacidad de vigilar, defender el voto de los ciudadanos mexicanos en ocasiones que están fuera de la jurisdicción de estas instituciones. Entonces, dentro del sistema político, pues habríamos de ser cautos en cuanto a estas nociones, ¿no? O sea, la gran pregunta es cómo impedir que intereses particulares en el exterior puedan influir negativamente en los procesos electorales de México, ¿no? Sea financiando o influyendo en campañas políticas o a través de otros procedimientos. Entonces, bueno, desde luego, como decía, hay varios desafíos en esta parte, ¿no? Pero bueno, a pesar de que las y los migrantes, la comunidad migrante, ha demandado constantemente el reconocimiento de sus derechos políticos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos, el primer motor, ¿no?, que impulsó el reconocimiento de sus derechos provino del interés de las acciones del poder político, de las instituciones mexicanas, ¿no? Sí hay señales y cada vez son más, y mañana veremos algunas más claras, ¿no?, de que la población migrante se ha convertido en un grupo digno de atención para el sistema político mexicano por la importancia económica, eso lo sabemos, lo recupera la sentencia que vamos a ver el día de mañana, ¿no? La importancia económica y la magnitud del electorado potencial, que ya dijimos algunas cifras, ¿no? La extensión de los derechos políticos hasta el extranjero tiene una conveniencia económica y política, ¿no? Que si no se administra, si no se gestiona de manera adecuada, pues también puede tener graves repercusiones sobre el propósito original de hacer valer los derechos políticos de los migrantes. La convivencia política está ligada a algunas preocupaciones del sistema político mexicano, ¿no? Que es la legitimación de los procesos electorales. Y una manera justamente de legitimar estos procesos es la extensión de los derechos electorales a un mayor segmento de la población, como es el caso de los mexicanos, mexicanas residentes en el exterior. Y aunque la magnitud de esta población es poco significativa en términos electorales, ¿no?, en relación con las elecciones federales, aunque no necesariamente con unas elecciones locales, su inclusión en los procesos electorales del país sí es relevante para el sistema político, ¿no? Porque se da la impresión de que existe una preocupación gubernamental verdadera por respetar los derechos políticos de sus ciudadanos,
aún de aquellos que no tuvieron oportunidades de desarrollo en su propio país y que con ellos se vieron forzados a emigrar. Aquí lo vamos a hacer extensivo, pues, ¿no? A la representación que vamos a ver el día de mañana. Pero entonces, es este contexto el que nos permite entender algunas acciones gubernamentales que facilitan, que habilitan la participación de los migrantes mexicanos en los procesos electorales del país, ¿no? Entonces, por parte del sistema político mexicano está la tarea del Instituto Nacional Electoral de incentivar, de facilitar el voto de los mexicanos en el exterior, ¿no? Que es un mandato desde luego loable a favor de una sociedad más incluyente, que reconoce los derechos políticos de los connacionales en el extranjero y que promueve el fortalecimiento desde luego de la democracia mexicana. Pero una verdadera democracia pues no nada más se caracteriza por el número de los que están empadronados, ¿no? Sino por la efectividad del voto para influir sobre los procesos económicos, políticos y sociales que inciden en la vida de los ciudadanos. Por eso es que mañana vamos a tratar la idea de la representación, ¿no? Ahora, como saben, uno de los grandes principios de la democracia es la libertad de expresión. Vimos esa parte como una de las características de las libertades, vimos cuál es su complejidad, pero bueno, la idea de la libertad de expresión, considerando las oportunidades y los riesgos potenciales que el voto de los mexicanos en el extranjero implica, entonces se debe de debatir, se debe de analizar las implicaciones políticas trascendentes que puede tener, ¿no? Y hay como muchas hay posibilidades, desde luego todavía bastantes desafíos, siendo el principal quizás cómo hacerle para interesar, para que las y los migrantes o las personas residentes en el extranjero se interesen por participar en la esfera política mexicana, ¿no? No solo por hacer efectivos sus derechos, que podría ser un acto material, sino esto se vincula a cómo hacerlos partícipes de las decisiones, ¿no? O sea, que tengan un interés real en la participación, en la construcción de la esfera política, ¿no? Bueno, entonces, ya nada más para concluir, me gustaría hacer una recapitulación, ¿no? Para ver los ejes a partir de los cuales mañana vamos a discutir, ¿no? El primero, que tenía que ver con la ciudadanía y su vinculación con la democracia, ¿no? Dijimos que la ciudadanía, esto es importante porque el día de mañana, en la sentencia que vamos a analizar, sobre todo en la sentencia SUPRAP 21/2021, vamos a ver diferentes componentes, vamos a ver cómo valoran a los partidos políticos como una parte de la democracia, pero cuáles son los alcances del concepto de partido político en tanto mediadores entre los cargos públicos y la sociedad, ¿no? Cómo estos también deben de cumplir con un mandato de representatividad efectivo y qué supone en términos de ciudadanía democrática, ¿no? Por eso vimos como el vínculo de la democracia con la ciudadanía o de las tareas democráticas con el quehacer ciudadano, no nada más tiene que ver con las libertades políticas en sentido estricto, ¿no? Sino tiene que ver con cómo se reconoce a la diversidad, a los distintos grupos, pero cómo esto también se hace materialmente posible, esta representación. Y aquí no nada más por la vía legislativa, que es una parte que ya les había comentado, ¿no? Sino también por la vía jurisdiccional. Por lo tanto, la tarea aquí, o bueno, la discusión aquí es cómo los poderes judiciales se colocan en un punto central para la construcción de derechos democráticos, ¿no? Ustedes saben que en la evolución del sistema electoral mexicano encontramos distintas reformas. Primero para la representación, justamente, una representación no necesariamente de la diversidad, pero que permitía a distintos partidos políticos obtener su registro, les permitía tener algunos escaños, ¿no? Algo de representación, pues, y que más o menos reflejaba una cierta pluralidad social. Pero ¿qué pasa al interno de los partidos políticos? Y eso es parte de lo que vamos a ver mañana, pues que los partidos políticos, dice Robert Michels y dicen algunos otros estudiosos de estas instituciones, pues están conformados por élites y las élites son las que deciden, las que seleccionan los partidos y que en esa selección de partidos, perdón, de candidatos, hay distintas motivaciones. Entonces, vamos a ver cómo
en aras de, y me gustaría que nos quedáramos con la idea de la definición de ciudadanía democrática, no únicamente en términos de pluralidad de ideas, sino diversidad cultural, social, con todo lo que eso significa, ¿no? De diversidad sexual, diversidad cultural, todos los grupos que a lo largo de este diplomado son estudiados y que entonces son incluidos no únicamente a través de medidas legislativas, sino a través de decisiones jurisdiccionales, que desde luego las medidas jurisdiccionales están presupuestas por conflictos, ¿no? O sea, personas que reivindican para sí derechos, que cuestionan a la luz de ciertos valores democráticos, y entonces vamos a llegar también a una definición más amplia de democracia, en donde por supuesto están los procedimientos y las instituciones que son vitales, pero en donde también hay no solo participación, disputa, luchas de distintos grupos sociales, sino valores, ¿no? Valores que van o a la luz de los cuales se redefine, en este caso, el concepto de ciudadanía, se amplían sus límites, sus alcances a la idea de lo transnacional. Bueno, pues no sé si haya hasta aquí alguna pregunta o algún comentario que deseen formular. Si todo está bien, si quedó más o menos claro, ¿no? Como esta evolución legislativa en el acceso al sufragio, las distintas problemáticas que enfrentan las y los migrantes en México, en el extranjero. Ya veremos esta parte de cómo se insertan entonces esta idea de los partidos o las políticas migratorias que buscan limitar a los derechos en la democracia y otra vez, qué papel juegan los poderes judiciales. Bueno, si no hubiera preguntas, comentarios, entonces nos vemos el día de mañana, igual a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Gracias. Mañana. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego a todos, buenas tardes.